Hola, buen día, estimados alumnos. Mi nombre es Lorena García Caballero y voy a ser la profesora encargada de guiarlos en este objeto digital de aprendizaje llamado Bases y Fundamentos de Ética General. Este ODA, u objeto digital de aprendizaje, estará dividido en 3 bloques. En el primer bloque vamos a ver la definición de ética. Vamos a ver qué es la ética como saber práctico, cómo ayuda a responder a la pregunta cómo hemos de vivir. En el segundo bloque hablaremos de la distinción entre la ética y otros saberes normativos, tales como la moral y el derecho, entre otros. Y finalmente en el bloque 3 vamos a tratar sobre el relativismo y el subjetivismo. Dependiendo de sus requerimientos académicos, será que puedan ver cada uno de los bloques por separado o ver el ODA completo, ir y regresar conforme ustedes lo requieran a través de los temas para aclarar los conceptos e ideas que no les hayan quedado del todo claros. Muy bien, vamos a comenzar entonces por la definición de ética. La ética, primero que nada, me gustaría que tuvieran la idea adecuada de que es un saber práctico, que responde o va a tratar de responder, porque hay varios tipos de éticas, de hecho, o teorías éticas, a la pregunta sobre cómo hemos de vivir. Como los seres humanos somos seres muy complejos, que creamos cultura, arte, símbolo, lenguaje, etc., no basta con que vivamos nuestra vida desde el punto de vista biológico, que sí, efectivamente también la tenemos que vivir así porque somos seres, somos mamíferos, somos animales, pero no basta con que la vivamos así, tenemos que respondernos a otras preguntas mucho más complejas que le dan un sentido a nuestra vida diferente y mucho más alto o elevado que el mero hecho biológico. Y vamos a hablar un poquito acerca del origen etimológico de la palabra ética para que comprendan también más qué significa ética. La primera vez que encontramos la acepción de la palabra ética es en la obra La Ilíada y la Odisea, que se la adjudica normalmente, bueno, en las obras Ilíada y Odisea, que se la adjudica a Homero. Y en esta obra, la palabra ethos, del griego, significa guarida de los animales, que después o posteriormente también significó guarida a secas, o lugar de resguardo también. Después esta palabra cambió o se modificó también tanto en su escritura como en su significado a costumbre o hábito, y en una de las acepciones finales, ethos terminó por significar también carácter, que es una de las concepciones o de los conceptos que también hoy en día se siguen manteniendo. Entonces, para quedarnos con la definición o para trabajar con una definición contemporánea de ética, me gustaría que tuvieran muy en mente estas dos palabras, costumbres y carácter. Y es que si nos ponemos a pensar, los seres humanos somos seres de costumbres, seres que habituamos a hacer ciertas cosas de manera, digamos, ritualística o habitual, y estas cosas configuran hábitos. Los hábitos pueden ser buenos o malos. Si son buenos, se consideran virtudes, si son malos, se consideran vicios, y estos hábitos forman nuestro carácter. Entonces, ya con esto, no sé si les quede, o espero que les quede claro, cómo es que la ética está íntimamente ligada con nuestra vida y cómo nosotros somos seres éticos, y no podemos desligarnos de eso, ¿no? Algunos sinónimos que pueden encontrar de la palabra ética, y esto lo comento para que no se confundan a la hora de leerlos, son los siguientes: la ciencia de la moral, filosofía moral, estudio crítico de la moral o teoría moral. Estas 4 palabras son sinónimas de ética y, como les acabo de decir, me gustaría hacer hincapié en esto porque es probable que en muchas de sus lecturas durante el curso se encuentren estas diferentes acepciones y significan lo mismo, para que no les quede alguna duda o confusión de que pudiera ser algo distinto a la ética. A continuación les ofrezco una definición de ética que propone el filósofo James Rachels en su libro Introducción a la Filosofía Moral, y dice de la ética que es el intento de alcanzar un entendimiento sistemático de la naturaleza de la moral y de lo que exige de nosotros, en palabras de Sócrates, de cómo hemos de vivir y por qué. Y aquí nuevamente en esta definición vemos cómo se repite la pregunta inicial con la que comenzamos la definición o el propósito de entender la ética, que es justamente dar respuesta a cómo debemos vivir. Añadida a esta definición, pondríamos la pregunta ¿por qué? La ética no se queda nada más con respuestas o con argumentos, sino que va más al fondo o al fundamento de las cuestiones, y entonces es por eso que desde ahí trata de dar respuestas de por qué debemos de vivir de tal o cual manera. Y esa es otra manera en la cual me gustaría que ustedes pensaran en la ética. A continuación les presento 3 frases que arrojan luz acerca también de la naturaleza de la ética, que son propuestas o fueron propuestas por uno de los grandes filósofos de la antigüedad, el griego Platón. Y dice en uno de sus diálogos llamado El Critón
que la ética es deliberar siempre siguiendo a la razón y no a los sentimientos. Esto, como les acabo de comentar, arroja luz sobre la naturaleza de la ética y que, a diferencia de otros saberes o de algunas otras disciplinas, tiene que estar basada 100% en la razón. En algunos casos o dilemas éticos se pueden encontrar situaciones en que las personas dejan que su parte emocional intervenga para tomar decisiones, pero generalmente cuando razonamos o pensamos sobre la naturaleza de la ética, sobre los juicios morales o sobre algunos temas que están dentro de la ética como la injusticia, la pobreza, etcétera, tenemos que utilizar siempre a la razón. Otra frase dice no ser nunca injustos, y esto nos habla acerca de la naturaleza de la ética, que busca ser universal. Si nos ponemos a pensar esto de no ser nunca injustos, esta pequeña frase presupone que hay una idea de justicia, y la ética lo que pretende es, como disciplina, establecer valores universales y válidos para todas las culturas. En este caso sería el valor de la justicia. Al decir no ser nunca injustos, estaríamos presuponiendo un concepto de justicia que trataríamos de aplicar en esta frase. La tercera y última que me gustaría mencionar de Platón es pensar por cuenta propia y sin hacer caso de las opiniones de los demás. Y en este sentido, pues la ética nos está invitando y los está invitando a ustedes, como no solo como estudiantes, sino como personas, a ser valientes, a ser atrevidos, a cuestionarse constantemente y a preguntarse incluso si sus cuestionamientos o sus preguntas van en contra de lo que muchos piensan. Siempre y cuando, claro, tengan fundamentos o busquen fundamentos, esto es decir, que busquen argumentar su punto de vista. Sócrates, que fue o es considerado el padre de la ética en Occidente, se le conoce mucho por una frase que seguramente habrán escuchado, que dice: yo solo sé que no sé nada. Pero otra frase más importante de él, que tiene que ver justamente con su aportación a la ética, dice: conócete a ti mismo, y es uno de los mandatos principales que para él tiene que ver con la ética, ¿no? El trabajo de introspección. Una de las frases que él nos dice acerca de la naturaleza de la ética es que es peor dañar que ser dañado, que la ética nos salva de nosotros mismos, de nuestras propias ambiciones y de nuestra propensión a dañar. Y con esta definición me gustaría que recordáramos la primera definición o acepción etimológica de la palabra ética como guarida, porque si a ustedes en ese momento no les quedaba del todo claro por qué es que la ética podría significar guarida, aquí Sócrates nos lo está diciendo muy claramente. ¿De qué nos resguarda, de qué nos guarece la ética? Bueno, de nuestra propia propensión a hacernos daño a nosotros mismos o a los demás. Como seres humanos a veces tenemos inclinaciones positivas o negativas, ambiciones, etcétera, y la ética nos estaría resguardando justamente de esto y de dañar a otros. Y otra frase que también menciona este filósofo dice que es preferible ser alcanzados por la muerte, ya que hay algo mejor que la vida y es la vida digna. Y esto tiene que ver con la pregunta que formulamos al inicio de la definición, que trata de responder la ética, cómo hemos de vivir. Como dijimos, no es suficiente vivir por vivir o llevar una existencia nada más por llevarla, sin cuestionarnos y sin darle ningún sentido. Sócrates fue un personaje que llevó sus convicciones hasta el límite. Él era una persona que enseñaba sin cobrar en las plazas públicas, que se ponía a dialogar y a discutir con cuanta persona pudiera, y por ello fue considerado como una amenaza para el gobierno ateniense. Se le enjuició y él prefirió tomar el veneno, la cicuta, como castigo a las faltas que consideraban que había cometido, en lugar de arrepentirse o retractarse y no ser fiel a sí mismo y a sus convicciones. Eso es a lo que se refiere él con la vida digna. Llevado a un extremo, pues podemos ver cómo en su propia vida, como ejemplo, lo llevó a cabo. Otra definición que me gustaría compartirles de ética y que complementa todo lo que hemos estado diciendo hasta el momento y enriquece más esta idea de esta disciplina es que es una parte de la filosofía. Más específicamente me gustaría decir que es una rama de la filosofía que se ocupa de la moral y elabora análisis y teorías sobre la naturaleza y función de los juicios morales. Esos juicios, ¿para qué nos sirven? Bueno, para hacer evaluaciones acerca del comportamiento ajeno y de la organización de la sociedad, así como para guiar nuestras propias acciones. Con esta definición me parece que queda mucho más completo el entendimiento de qué es la ética, y en el esquema que se está mostrando a continuación está resumido justo esto que acabo de mencionar, de la ética como el estudio de la naturaleza, función y valor de los juicios morales,
que, como ya dijimos, nos sirven para hacer evaluaciones de diferentes cosas, de acciones, tanto que están pasando o que se nos están presentando en el presente, o acciones hipotéticas que podemos tener en un futuro y que tenemos que afrontar. También para evaluar intenciones, para evaluar a las personas, para evaluar a las instituciones. Dentro de estas instituciones tendríamos que considerar los sistemas políticos, económicos y jurídicos, y en fin, para hacer una evaluación en general de toda nuestra realidad y el mundo. Gracias a estos juicios morales y estas evaluaciones es que nosotros podemos también dirigirnos a nosotros mismos y tener parámetros de vida. Si no fuera por esto, pues no sabríamos cómo actuar en tal o cual situación. Bueno, después de todo lo que hemos mencionado acerca de lo que es la ética, espero que les haya quedado ya una idea general, amplia y rica de lo que es esta disciplina. Para finalizar este primer bloque, me gustaría que nos quedáramos con una reflexión que les invito a hacer, y es ¿cómo les ayuda o cómo les sirve la ética en su diario vivir? Esa sería la pregunta rectora, después de ahora de haber visto todo lo que significa ética. ¿Cómo la ética les puede dar lineamientos, preguntas, pautas para generar un proyecto de vida que les cause sentido? Y cuáles son los valores que rigen su vida. Todos en nuestra existencia tenemos valores, lo sepamos o no lo sepamos. La invitación que yo les estaría haciendo como reflexión de este primer bloque es a que hagan conscientes los valores que son los que rigen su vida, su comportamiento, porque son importantes para ustedes. Si tienen alguna jerarquía, es decir, si les dan alguna importancia o grado de importancia a dichos valores y por qué. Y finalmente, pues la palabra que me gustaría, o con la que me gustaría cerrar, o el concepto con el que me gustaría cerrar esta reflexión, es con el de libertad, porque básicamente si hablamos de libertad, hablamos de una de las cualidades y capacidades con las que nacemos los seres humanos, que es la de ser seres libres o con libre albedrío, y eso es justamente lo que nos hace ser éticos, o una de las cosas principales que nos hace ser éticos. Por eso al hablar de libertad hablamos de eticidad también, y todas estas preguntas que les hice me gustaría que las hicieran a la luz de la pregunta: ¿cómo ejerzo mi libertad? ¿Cómo me hago responsable de mi libertad? ¿Y qué consecuencias traen mis actos libres?